Bien, hoy vamos a hablar sobre el cristiano y la capacitación o educación. Eclesiastés 12:11 dice lo siguiente: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados de los maestros de colecciones dadas por un pastor. Pero además de esto, hijo mío, estate prevenido. El hacer muchos libros no tiene fin, y demasiada dedicación a ellos es fatiga del cuerpo. La conclusión, en cuanto todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona, porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Fin del pasaje. Al final del libro de Eclesiastés, que es un libro filosófico en donde el autor se pregunta cuál es el sentido de esta vida, y llega a esta conclusión que hemos leído ahora, nos dice que las enseñanzas de los sabios son como instrumentos afilados y puntiagudos, clavos directos y convenientes. Esas son las enseñanzas de los sabios, son agudos, son precisos y convenientes. Y la colección de los dichos de un pastor, obviamente de un buen pastor, son como clavos hincados o alfileres que dan estabilidad a una tienda, te dan estabilidad. Luego dice que no hay fin de escribir y publicar muchos libros y sería tremendamente agotador leerlos a todos. Esto no es el propósito y el fin. Y llega a la conclusión de que el sentido de la vida es temer al Señor y guardar sus mandatos. Este es el sentido principal de la vida. Ahora bien, ¿desprecia por esto la Biblia la capacitación o educación? De ningún modo. De ningún modo. El libro de Proverbios exhorta a los hijos a prestar atención a la instrucción de sus padres y la aplicación de conocimientos aprendidos que se recibe de ellos se llama sabiduría. De hecho, Jesús mismo aprendió. Una de las pocas cosas que sabemos de la infancia de Jesús, porque son pocas las cosas que sabemos, es que Él crecía en sabiduría a medida que crecía en estatura. O sea que Jesús tuvo que aprender como cualquier otro ser humano. Efesios 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Disciplina e instrucción. La palabra paideia, traducida como criar, es una palabra griega que se traduce al castellano como criar, significa formación, educación, instrucción, disciplina. El padre debe formar, educar, instruir y disciplinar a sus hijos. God Questions, una página que yo consulto porque es hecha por un grupo de hermanos que me parece muy precisa en muchas de sus opiniones, dice lo siguiente: a lo largo de la historia, la Iglesia ha promovido la educación y el perfeccionamiento intelectual. El reformador Juan Calvino fue un firme defensor de la educación universal, pues creía que todos los niños debían recibir formación de lectura, escritura, matemática y gramática, así como de religión. Martín Lutero enseñó que la educación era, escuche, esencial. La educación es esencial, tanto para comprender la palabra de las Escrituras como para la naturaleza del mundo en que la palabra va a echar raíces. El movimiento moderno de las escuelitas dominicales comenzó en 1780, cuando Robert Raikes empezó a educar a los niños pobres de la sociedad
que la sociedad, pasaba por alto. De ahí viene la escuelita. La mayoría de las universidades como Harvard, Yale, Princeton, Oxford, Cambridge, y fueron fundadas por cristianos como escuelas religiosas. Fin de la cita. Para que usted tenga una idea. ¿De dónde salen esas grandes universidades? De cristianos que la formaron. Ellos fueron los que la fundaron a estas escuelas. Por concerniente, la educación y la formación o capacitación continua en el cristiano es muy, muy importante. Es muy importante. Las personas que son improvisadas en la vida no son un modelo que los cristianos deban seguir. No son un buen modelo. No lo son. Todo lo contrario. John Maxwell, un autor cristiano, en su libro El talento nunca es suficiente, escuche bien, el talento nunca es suficiente, nos enseña sobre el talento, sobre la virtud, el potencial o la cualidad que poseemos, llámele como usted quiera, talento, potencial, virtud, dígale como usted quiera. Y nos dice lo siguiente: creer eleva nuestro talento. La pasión estimula nuestro talento. La iniciativa activa nuestro talento. El enfoque dirige nuestro talento. La preparación posiciona nuestro talento. La práctica afina nuestro talento. La perseverancia sostiene nuestro talento. El valor prueba nuestro talento. La disposición de aprender amplía nuestro talento. El carácter protege nuestro talento. Las relaciones influyen en nuestro talento. La responsabilidad fortalece nuestro talento y el trabajo de equipo multiplica nuestro talento. Un talento no va a crecer solamente porque usted lo tenga. Usted debe creer para elevar ese talento, tener pasión que lo estimule, iniciativa que lo active. Necesita esto. Los potenciales en nosotros no crecen tan solo por tenerlos en nosotros. Es totalmente necesaria la formación para poder enfrentar los problemas y los desafíos de la vida con mayor efectividad. El cristianismo no es una varita mágica, hermano, que la sacudimos y resuelve los problemas. No es así. Es una cosmovisión que nos enseña a vivir correctamente. Debemos formarnos para prosperar en nuestra vida espiritual, para poder beneficiarnos de ella. Es por eso necesaria la lectura diaria. Cuando yo le digo, lea a diario la Biblia, ore y lea a diario. Es necesario para que usted se fortalezca en el espíritu y pueda beneficiarse de esto, pues si no, usted no va a tener beneficio. Debemos formarnos para beneficiar y mantener también nuestra salud. Miren la cantidad de hermanos que faltan porque están resfriados. No arrancamos el invierno. Hay que alimentarse bien, saber qué comer, cómo ejercitarnos, cuándo descansar, cómo elaborar nuestras emociones, etc. Es necesario, hermano. Nuestro pueblo se informa muy poco acerca de cómo alimentarse. Además de eso, es afectado por la economía, que es mala, y en vez de ver qué es lo que informarse, qué es lo que yo puedo comer, que sea nutritivo y económico, que sí hay cosas que son nutritivas y económicas y tiene que averiguar, porque nadie le va a ir a golpear la puerta de su casa para decirle esto. Entonces, de esa forma nosotros vamos a alimentar mejor nuestro cuerpo, sumar a la dieta nuestra esto y buscar a dónde lo vendan económico, obviamente. Debemos informarnos acerca de qué ejercicio debemos hacer para mantener nuestro cuerpo saludable, hermanos. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. No podemos
creer que lo vamos a dejar a la deriva o a lo que Dios le depare o el azar le depare y vamos a agradar de esta forma a Dios. No, debemos cuidar nuestro cuerpo. Esto no quiere decir que usted se tiene que enterrar en un gimnasio todos los días, 4 o 5 horas para hacer gimnasia. Usted puede hacer gimnasia en su casa, en la plaza. No necesita estar 4 o 5 horas. Aprender también a cómo descansar. ¿Cuánto debo dormir? ¿Cómo debo dormir? Y que ya usted diga, sí, pero eso ya lo sé, pero hay personas que no lo hacen. Y después tienen un montón de problemas. Tienen enfermedades que tienen que ser de grande y la tienen de jóvenes. Como le decían a mi hermana que se va a hacer un tratamiento, cada vez más jóvenes con problemas de articulaciones. Antes atendíamos de los 50, 60 años, vienen chicos de 20 ahora con problemas de articulaciones, pésima alimentación, pésimo el cuerpo mal ejercitado, o no estaba ejercitado o sobre ejercitado, se hacen pedazos el cuerpo. Entonces hay que tener conocimiento de qué nos beneficia. Saber también qué estudios médicos me debo hacer en cada etapa de mi vida. Hermanos, nosotros podemos prevenir muchas enfermedades si hacemos los controles que debemos hacer en la edad que debemos hacerlo. Podemos prevenir muchas enfermedades. Muchas enfermedades pueden ser que vengan porque el Señor las permite que lleguen, pero otras porque nosotros permitimos que lleguen porque nunca nos hemos controlado. Debemos aprender también sobre la familia si vamos a tener una familia. Tener una familia, hermanos, es mucho más que juntar 2 camas. Es mucho más que esto. Nosotros debemos formarnos para saber cómo vamos a beneficiar a nuestra familia. Informarnos acerca de cómo debe convivir un matrimonio, de la crianza de los hijos, las probabilidades de disfrutar la familia en vez de sufrirla van a aumentar mucho. Hay algunos que se casan y sufren la familia, otros que se casan y la disfrutan. ¿Por qué? Porque hay muchas veces falta de información, malas decisiones. Aprenda, no sea un improvisado, infórmese antes. Créame cuando le digo que la buena voluntad la mayoría de las veces no es suficiente. Necesitamos saber cómo vamos a hacer las cosas. Muchos padres, yo lo he visto, yo tengo más de 20 años, tengo casi 30 años de estar dentro de los ministerios. Desde que era chico me metí en el grupo joven y de ahí no salí más, siempre estuve en ministerios. Yo he visto a padres que con el afán de criar bien a sus hijos, los han terminado perjudicando los hijos y alejando de la fe. Tiene que informarse bien cómo debe hacer las cosas. No podemos depender de la prueba y ver si acertamos o no acertamos. No podemos resignarnos a eso. Por otra parte, hermanos, debemos informarnos acerca de cómo debemos llevar nuestra economía. Y más en este país que es tan duro, que económicamente está tan mal manejado. Debemos tratar de aprender esto. Si usted tiene una empresa, trate, o una empresa, un microemprendimiento, un emprendimiento personal, trabaja de empleado, lo que sea, vea cómo usted va a hacer progresar su carrera. Si usted dice, yo soy albañil, pastor, está bien. Vos sos albañil, hoy, el día de mañana, tenés que ser un tipo que tiene un equipo de albañil. Pero tenés que ir viendo cómo haces crecer esa área de tu vida. Las áreas de la vida nuestra son cosas que Dios nos ha dado. ¿Qué hizo el Señor con los tal cuando vino a ver qué habían hecho las personas con lo que Él le había dado, con los talentos? Al que multiplicó sus talentos,
lo felicitó y le dio más. Pero reprendió a aquel que no había hecho multiplicar los talentos que le había dado. Todas las áreas de su vida son cosas que Dios ha puesto en sus manos. Y usted la debe hacer multiplicar. Y así va a dejar de estar agobiado. Hay gente que vos le ves la cara y te das cuenta que son personas agobiadas por la vida. Y muchas veces es por esto, falta de sabiduría, falta de formación. Así debemos hacer con todas las cosas, siempre y cuando podamos informarnos sobre lo que estamos por hacer. Antes de hacerlo, debemos aprovechar esa información. La información es poder. Si tengo que hacer un currículo, me informo cómo lo hago, no lo improviso, veo, a ver, ¿cuáles son los ejemplos de currículum? ¿Cómo consigo laburo? ¿Cómo son los mejores currículums? A ver, me informo. Y más ahora, hermano. Internet no está hecho para ver cámaras ocultas de YouTube. Internet está hecho más que nada para que usted se informe bien. Busque cuál es la mejor forma que yo podría hacer mi currículum. Si tengo una entrevista de trabajo, me informo. Veo cómo debo dar esa entrevista de trabajo, qué debo decir en mi caso particular para que sea oportuno lo que digo, para que consiga ese trabajo. Debo estar informado. Siga los consejos de Dios para que usted no pierda. Mire, si usted sigue los consejos de Dios, usted puede ganar o aprender, pero perder no va a perder nunca. Nunca va a perder con el Señor. Quizá que no consiga todo como usted lo quiera y en el tiempo que usted quiera, pero la voluntad del Señor sí se va a cumplir en su vida y usted va a ser beneficiado. Siempre siga los consejos del Señor. Cambie la preocupación por la ocupación, por el amor de Dios. Hay personas que viven preocupadas, pero no se ocupan de los problemas de ellas. Personas que se preocupan por sus hijos. ¿Cómo van a ser? ¿Y qué quiere hacer mi hijo? ¿Y qué quiere adivinar? ¿Dónde está hoy su hijo? Está en mi casa. Ore por él. Si está en su casa, ámelo. Instrúyase de cómo cuidarlo. Deje de preocuparse y ocúpese. No trate de adivinar. Y así el resto de las áreas de su vida. Ocúpese, no malgaste el tiempo, la energía, ni la salud en la preocupación. Es pérdida de tiempo. Es una absoluta pérdida de tiempo. Hay personas dentro de nuestra congregación que lamentablemente son muy subjetivas. Hay personas en nuestra congregación que son muy subjetivas. Muy subjetivas. Yo le voy a explicar qué es lo que significa esto. La persona subjetiva es aquella que a grandes rasgos sigue un conjunto de percepciones o puntos de vista propios. Sus valoraciones, sus sentimientos personales como la intuición, su manera de ser y sus conceptualizaciones. Siguen las cosas propias del sujeto, de ella, del individuo. De ahí la palabra subjetividad. Siguen el sujeto, se siguen ellas, se siguen internamente, lo que ellos creen internamente. La persona objetiva es aquella que a grandes rasgos sigue perspectivas comunes a distintos individuos independientemente de su forma de ser. Trata de ser independiente de sus sentimientos personales como la intuición, de su manera de ser y de sus conceptualizaciones. Siguen las cosas propias del objeto, es decir, de lo que está fuera de ella. Corresponde al objeto fuera de ella. Por eso se llama objetividad. Usted puede ser una persona subjetiva, guiada únicamente por sus razonamientos, opiniones, ideas, sentimientos. ¿Qué siento? ¿Siento paz acá? ¿No siento paz acá? Hay personas, no está mal, pero todo el tiempo así, no. No está mal. Y otras que son objetivas, usan la razón, ven que hay una realidad exterior, se capacitan, se dan cuenta. Bueno, hermanos, tenemos que ser mucho más
objetivos algunos de nosotros. Comprender la realidad sin la influencia de factores internos. Hay muchas personas que son así dentro de nuestra iglesia. Yo lo estaba viendo la otra vez. Yo no quería decir nada. Estaba con un grupo de hermanos y había un grupo de líderes y yo no le decía nada. Digo, no, pues le digo, esto aquí se termina en pelea. De algo que tenía que hacer el hermano. Y se fue, no sé, todo el sacrificio que hizo y se fue a vivir a otro lado. Para beneficiar a la iglesia, que esto, que lo otro. Cuando llegó allá la iglesia le dijo, no queremos liderazgo tuyo. Yo digo, pero ¿cómo no preguntó antes? Llegá antes, hace una prueba. Así yo vengo acá, vamos a ver, yo voy a ser el nuevo líder de este grupo. Si hay trabas en el grupo, averigua cómo puedo yo influenciar un grupo cerrado que no quiere. Fíjate, informate bien, llega preparado. Fíjate cómo podés influenciar a esas personas. No, vas a hacer toda una inversión de tiempo, te vas a mudar y cuando llegues allá, a donde el diablo perdió el poncho, el grupo te dice, no queremos saber nada con vos. Estamos todos locos. Hermano, no hay que ser tan subjetivo, tenemos que ser equilibrados. Las cosas que debo aprender leyendo, asistiendo a capacitaciones o a seminarios, no las voy a aprender con un sueño o una intuición. ¿Me entiende? No voy a aprender durmiendo lo que debo aprender estudiando. No va a ser así. Porque hay hermanos que piden sueños para ver qué es lo que tienen que hacer. Pedir dirección a Dios está bien, pero también tenés que ver la situación. Tenés que seguir la normativa bíblica. Recuerden, nosotros dijimos que hay 3 cosas que debemos hacer para que Dios bendiga nuestras decisiones. Ser la persona correcta, seguir la normativa correcta y ver cuál es la meta correcta. Y ahí nosotros podemos ver cómo el Señor bendice nuestras vidas. Proverbios 24, 5 al 6, en una versión dinámica. Vale más hombre sabio que hombre fuerte. Vale más el saber que el poder. Pues la guerra, escuche, pues la guerra se hace con buenos planes y la victoria depende de los muchos consejeros. Debemos saber hacer bien nuestras cosas. Saber hacerlo bien. El temor de Dios, hermano, es el principio de la sabiduría, la base de la sabiduría, de donde partimos. Cada día el temor de Dios, ese amor reverente por Él, esa adoración reverente que no queremos dañar su corazón. Ese es el temor del Señor, esa es la base, pero ese es el principio. No dice que es toda la sabiduría, te dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Después tenés que crecer en esa sabiduría. Primera de Tesalonicenses 5:21, Pablo nos dice, examinalo todo, retened lo bueno. ¿Qué tengo que examinar? Todo. Examinarlo todo y rescatar lo que es bueno para poder usarlo. Dios también, usa conocimiento que es secular fuera de la iglesia. Hay hermanos que creen que Dios va a usar únicamente la Biblia. Si el Señor lo llama a ser un mecánico de motos, yo no sé cómo usted va a aprender a arreglar la moto con la Biblia. Usted tiene que hacer un curso para capacitarse para arreglar motos. Y así con todo, hermano. El Señor le dice, hay un conocimiento secular, examinalo todo. Retener lo bueno, no solamente lo que dicen los cristianos, lo que dice el mundo secular, examinalo y quédate con lo bueno. Lo dice Dios. Dios así también le va a bendecir a usted y le va a proveer. Si usted tiene problemas para leer, hay muchos buenos audiolibros de temas muy variados, capacitaciones.
Si usted no sabe cuáles, me viene y me pregunta. Un libro de 300 páginas, para que usted se dé una idea, tarda aproximadamente 3 horas para leerse. 3 horas, más o menos. 3 horas, un poco más. Porque eso es lo que duran los audiolibros. Yo los he visto y digo, este es un audiolibro que está en YouTube. Miro, ¿cuántas páginas tiene el libro? 300 y algo. Más o menos duran 3 horas y media, 4. No es una enorme inversión de tiempo. Hay muchos audiolibros muy interesantes, de muchas cosas. Usted imagínese que por mes usted escuchara o leyera un libro. Que para eso usted no necesita dedicarle 2 horas al día. 20 minutos, media hora. Nada más. Usted estaría leyendo 12 libros al año. Usted piensa que con ese conocimiento que va a adquirir acerca de la familia, acerca del trabajo, acerca de su vida espiritual, acerca de la economía, cómo usted se tiene que manejar, más la bendición del Señor, ¿no va a hacer diferencia en su vida? Sí la va a hacer. Sí la va a hacer. El Señor va a bendecir su vida cuando usted haga lo que Él le está diciendo. Y Él le dice que usted debe examinar todo y retener lo bueno. Hay muchos autores cristianos dando consejo a muchos temas. Autores cristianos buenos, que dan buenos consejos en varios temas o varias áreas de nuestra vida. Si usted realmente, como le decía, dedíquele 20, 30 minutos. No deje leer la Biblia. Pues ya me imagino que alguno dice, bueno, dejo leer la Biblia para hacer estos audios. No, estoy diciendo que lea la palabra, ese es el principio, leer la palabra, orar, y después instrúyase en todo. Muchos problemas que yo veo en esta y en otras congregaciones y que me hablan de otras congregaciones son esta la raíz. Son esta la raíz. La falta de conocimiento, la falta de información, la falta de formación es impresionante. Sigamos los consejos de Dios, hermanos, hagámosles caso y vamos a ser bendecidos. Bien, hermanos, los hermanos que tienen que orar, así pasemos a la oración.